Buenas noches, el tema del día de hoy son parálisis del tercer, cuarto y sexto par craneal. Soy Michelle Aguilar, residente del Centro Oftalmológico Leo. Empezaremos con el análisis del tercer par craneal, la parálisis del mismo. Antes que nada debemos saber de conocer que el tercer par craneal o nervio motor ocular común inerva el músculo recto interno, inferior y superior, oblicuo inferior, el elevador del párpado superior y el músculo del esfínter del iris. La parálisis completa de este nervio craneal causa ptosis palpebral, midriasis paralítica e imposibilidad o limitación para mover el globo ocular hacia arriba, abajo y hacia adentro. La parálisis incompleta, en cambio, solo tiene que ver con la función pupilar. En estos casos vamos a tener una función pupilar normal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una parálisis completa versus una incompleta? En realidad que en ambas es fundamental comenzar mencionando que debemos buscar si el paciente tiene dolor. Si el paciente tiene dolor, es un aviso de que el paciente puede estar realizándose o interpretándolo como un paciente con un ACV isquémico, por lo que es importantísimo dirigir al paciente al sistema de emergencia para que se realice todos los exámenes competentes. En realidad, la parálisis del tercer par craneal puede deberse a lesiones en cualquier localización del nervio, entre los núcleos mesencefálicos y sus terminaciones distales en la musculatura extrínseca ocular y el globo ocular. Las lesiones de este nervio a nivel del mesencéfalo se acompañan característicamente de una ptosis palpebral bilateral, ya que el músculo elevador del párpado está inervado por un único subnúcleo central y además suele acompañarse de la lesión de otras pares craneales o tractos largos. Las lesiones periféricas del tercer par se deben a múltiples causas como traumatismos craneales, tumores primarios o metastásicos de la base del cráneo, carcinomas meningios, meningitis crónicas, aneurismas de la arteria común. Pacientes también con herpes o pacientes en casos muy poco comunes de arteritis de células gigantes. También en pacientes con hematoma subdural se ha visto que se caracteriza por la presencia de una parálisis incompleta del tercer par craneal que cursa sin afectación del músculo del esfínter del iris debido a que el infarto afecta a la zona central del nervio respetando las fibras parasimpáticas. Entonces esto tenemos que tener muy en cuenta cuando existe fundamentalmente traumatismos. La parálisis incompleta es secundaria a un infarto del tronco nervioso, tiene una presentación aguda y se acompaña fundamentalmente del dolor periocular. Normalmente la parálisis incompleta del tercer par craneal secundaria a un infarto isquémico del tronco nervioso tiene una presentación aguda y se acompaña de dolor periocular, mientras que la parálisis incompleta secundaria a un infarto isquémico del tronco nervioso tiene una afectación fundamentalmente aterosclerótica o de otro tipo de microvasculatura del nervio. Más frecuente ocurre en pacientes con diabetes mellitus, pero también puede ocurrir en pacientes no diabéticos. Ahora vamos a ver la parálisis del cuarto par craneal. Es la más común de las parálisis oculomotoras. Es una entidad infradiagnosticada, lo que hace que en algunas series presenten la parálisis del sexto como más frecuente. Puede ser por causas congénitas o adquiridas. Las congénitas pueden deberse a trauma obstétrico, agenesia de los núcleos oculomotores y anomalías musculares. Las adquiridas por traumatismos, causas vasculares, tumorales, infecciosas y muchas veces de carácter idiopático. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Haremos el diagnóstico de la parálisis por la presencia de algunas características. Por ejemplo, en los pacientes con limitación de la infraversión en aducción más o menos pronunciada. Hipertropía del ojo de la parálisis que aumenta en aducción por hiperacción secundaria del músculo oblicuo inferior. También pacientes con diplopía vertical en las formas adquiridas y en algunas congénitas descompensadas. Pacientes con tortícolis torsional sobre el lado contrario de la parálisis.
A veces tiene asociado una tortícolis horizontal huyendo de la zona de la mayor hipertrofia en aducción. En casos bilaterales puede predominar una tortícolis vertical bajando el mentón. También pacientes que se presentan con anisotropía vertical tipo V. Bien, ahora vamos a ver la parálisis del sexto par. Este es un nervio motor puro que inerva el músculo recto lateral, también llamado recto externo o abducens, el cual forma parte de la musculatura ocular. Además, el recto externo, en la movilidad ocular participan otros músculos, el recto inferior o medial, el recto superior, inferior y los músculos oblicuos superior e inferior. Los músculos recto lateral y medial solo producen el movimiento de aducción y aducción respectivamente cuando se contraen. Tienen función primaria pero no función secundaria. El resto de los músculos implicados en la movilidad ocular al contraerse ejercen una función primaria pero también intervienen con una función secundaria. También aquí se puede evidenciar algunas de las causas, por ejemplo, para que exista una parálisis. Puede ser traumática, de etiología traumática, vascular, inflamatoria, tumoral y de carácter idiopático. Sin embargo, lo más común es de carácter traumático asociado a otras paredes craneales, y después tenemos las causas idiopáticas en que simplemente se presenta en los pacientes. Por lo tanto, la disfunción puede deberse a lesiones que ocurren en cualquier lugar de su trayecto. De todos los nervios craneales es el que tiene mayor curso subaracnoideo. Según la ubicación donde se encuentra la afectación, las estructuras neurológicas involucradas con la patología ayudarán a localizar la situación del problema. Anatómicamente, el curso de este nervio se puede dividir en 5 secciones. Las lesiones que ocurren dentro de cada sección son reconocibles porque participan diferentes estructuras contiguas y a cada una de estas secciones corresponderá un síndrome. Por ejemplo, tenemos síndrome del tronco de encéfalo, en donde el paciente va a presentar parálisis horizontal de la mirada, oftalmoplegia internuclear, afectación también del quinto, séptimo y octavo par, debilidad contralateral. Sin embargo, si existe un síndrome de hipertensión intracraneal, solo vamos a ver una afectación subaracnoidea, signos de hipertensión intracraneal acompañados de la parálisis del séptimo par. Por ejemplo, también puede verse un síndrome del seno cavernoso, en donde existe la afectación del tercero, cuarto y quinto par craneal, como posible síndrome de Horner, y un síndrome orbitario, en donde el paciente va a tener proptosis, quimosis e inyección conjuntival. Como la acción del sexto par craneal es la abducción, esta lesión ocasionará una limitación de la mirada fundamentalmente de manera horizontal, externa o homolateral, y clínicamente al hacer que el paciente mire a la zona externa se observará que el ojo afectado tiene una limitación de la movilidad.